Hoy tenemos a Miguel Martal, que es experto en psicosis y bueno, jefe de laboratorio de psicosis también. Pero hoy día nos habla sobre dengue y tiene una presentación bastante interesante con unos videos muy simpáticos. Así que, Miguel, por favor. Bueno, antes de empezar, quiero presentarme para los que no me conocen, ¿no? Mi nombre es Miguel Martal, yo soy biólogo y soy magíster en ciencias, y graduado en la Universidad Mexicana. Soy inmunólogo básicamente, y en el camino que he llevado de inmunología me he llevado desde los parásitos hasta los virus, pasando por un estancia en hongos, pero muy corto. Entonces, actualmente estoy trabajando en el laboratorio de inmunopatología experimental en neuropsicosis. Pero como todos tienen un pasado, parte de mi pasado es precisamente lo que les voy a hablar ahora, que es dengue. Estuve trabajando más o menos 7 años en inmunología y patología de dengue, aislando virus, viendo también parte de los cuadros clínicos, analizando la respuesta inmune. Y es un poco lo que voy a tratar de resumir. Las generalidades y algunos toques de mi propia experiencia cuando estuve trabajando con dengue. Parte de los trabajos de dengue también eran desarrollar o evaluar productos naturales, moléculas de plantas sobre todo, que tuviesen algún efecto en arbovirus. Y lo desarrollaba justo con Adriana, que está aquí también presente. Entonces empezaremos por lo básico. No voy a tocar la parte clínica porque no soy médico. Hablaré muy escuetamente de la parte básica de la clínica y me concentraré más en la parte inmunológica, que es lo que mejor sé hacer. Sigo yo. Entonces, bueno, recordamos un poco lo que es el dengue. Es un virus transmitido principalmente por la especie de mosquito Aedes. Aedes aegypti es el principal transmisor del virus dengue, pero no es el único. Hay varias especies de Aedes que lo transmiten. Acá en América hay varios. El Albopictus, hay una serie de Aedes. Es una enfermedad que está circunscrita a una zona geográfica particular, ¿no? Que es la zona tropical o pseudotropical. Y eso en virtud de que el mosquito Aedes puede sobrevivir en estas condiciones de temperatura. A bajas temperaturas, menos de 5, 4 grados como en la Tierra, no puede sobrevivir, y a temperaturas tampoco más altas tampoco puede sobrevivir. Entonces, en algunos casos, a pesar de que está marcado el mapa, no hay mosquitos Aedes en alguna zona geográfica. Tiene una amplia distribución, prácticamente está en todos los continentes. Lo que está con rojo indica las zonas donde hay mayor número de casos de dengue hemorrágico, que es la forma severa de la enfermedad, y donde está en color rosado indica las zonas donde hay pocos casos de dengue hemorrágico y más dengue clásico, ¿no? Y ese es el caso del Perú, que tenemos pocos casos de dengue hemorrágico comparado con el resto del mundo, ¿no? Otra cosa que comentaba es, con respecto a América, Chile no tiene casos de dengue. Uruguay, a pesar que tiene las condiciones para tenerlos, tampoco tiene casos de dengue. Son los únicos países de Sudamérica que no reportan casos de dengue. El resto sí. Esto es algo que quería comentar con respecto al Perú. El Perú es algo común, es único, ¿no? Es único porque tiene siempre circunstancias diferentes en epidemiología. Y traigo a colación esto del mosquito y el mosquito narco, que es un reportaje que hizo Ariel García en el 2005, y es de lo más interesante porque él explicaba que a raíz del narcotráfico, primero eran las migraciones por los terroristas, ¿recuerdan? La gente migraba, pero ahora el narcotráfico necesita aeropuertos, necesita laboratorios en la selva, y eso hace que clandestinamente se deforesten zonas, y eso es propicio para que el zancudo pueda multiplicarse y picar a los humanos, ¿no? Y cuando estas personas que no solamente vienen de las selvas de la costa, sino migran a otros países donde el narcotráfico está presente, empiezan la transmisión, ¿no? Entonces Uriel García graciosamente le puso el mosquito narco precisamente por todas las connotaciones, y justamente fue en la época en la que empezaban los terroristas a servir al narcotráfico, que empezaron a aumentar también los casos de dengue en esas zonas, ¿no? Y esa es una explicación interesante de lo que podría ser, ¿no? En el virus es un clavivirus. Hay varias familias de virus o varios grupos de virus que están agrupados entre los clavivirides. Hepatitis C es uno de ellos, por ejemplo. Y dentro de estos clavivirus está el virus dengue. Es un virus ARN, cadena simple, sentido positivo, tiene envoltura,
Y la característica más interesante de ellos es que hay 4 serotipos diferentes: dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, así se les ha denominado, ¿no? Y acá en esta representación se muestra la parte estructural del virus, la parte de la envoltura, está formada por proteína M, proteína E, y esta proteína de cápside, y está más interno, que agrupa todo el genoma del virus. Dentro del genoma viral hay varios genes que codifican para ciertas proteínas, dentro de ellas las estructurales, que son estas de acá, cápside, membrana, envoltura, y otras proteínas que codifican para proteínas, otros genes que codifican para proteínas no estructurales. Y esto hay que conocerlo porque de alguna manera está relacionado con la respuesta inmunológica. Generalmente, por ejemplo, los anticuerpos están muy bien dirigidos contra las proteínas estructurales, pero no contra las no estructurales. Entonces, vale la pena siempre recordar un poco la estructura básica de este virus para poder hablar de inmunología, ¿no? Esta es una representación en cristalografía de lo que es la envoltura del virus y lo que es la cápside del virus, sobre todo del virus dengue 2, que es lo que se dice. El ciclo de replicación del virus también es importante conocerlo desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Porque el virus va a penetrar a células del sistema inmune y también del sistema y otros sistemas. En el caso general, el virus utiliza unas glicoproteínas que están en su envoltura para hacer contacto con otras moléculas también glicoconjugados que están en la membrana de la célula huésped, ¿no? En el caso de los humanos, de los mamíferos, estos virus en general clavivirides se asocian mucho a los monocitos, macrófagos, a través de receptores que tienen presentes en la membrana. Después vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿no? Este primer contacto con el virus hace que finalmente la célula, por endocitosis, lo envuelve en una vesícula. El pH ácido de la vesícula activa algunas proteínas de fusión de la membrana del virus, y eso permite de que la envoltura del virus se fusione a esta vesícula, liberando la cápside que contiene el genoma. Finalmente el genoma es liberado y va a pasar a ser transcrito. Todo ocurre en el retículo endoplásmico, que finalmente se forman las primeras proteínas del virus. Luego ese genoma ARN del virus va a ser la cadena complementaria, va a ayudar o a formar la otra cadena, y después se forma nuevamente la cadena de antígenos del virus y se ensamblan los virus, empiezan a ensamblarse los virus porque hay una unión de las proteínas de la cápside, y a través de vesículas son nuevamente liberados hacia el medio externo. En el caso del virus dengue, como pasa por el retículo endoplástico, parte de las moléculas de la envoltura son también moléculas del retículo endoplástico. Esto sí, en general. Acá podemos ver una microfotografía del virus penetrando o haciendo contacto con la proteína de la membrana del huésped, de la célula huésped. Este fenómeno se llama viropexis. Acá está entrando, acá hay 3 que están fuera, unos que están haciendo contacto con estas moléculas. Acá hay una vesícula ya en la parte interior del virus, en la parte interior de la célula huésped. Acá ya se puede ver más bien la parte opuesta, están las vesículas ya con nuevos villones formados, y después la liberación de los villones. La liberación en general de los villones se conoce con el nombre de protusión. Con respecto al ciclo infectivo del virus dengue, un mosquito infectado que contiene el virus en el aparato estomacal y las glándulas salivares del mosquito, infecta a un humano, ahí se produce la primera infección, el virus ingresa, hay una etapa de replicación del virus que ocurre por lo general entre los 5 primeros días. Posteriormente, de los 5 primeros días empiezan a aparecer los primeros síntomas: fiebre, cefalea, mialgia, artralgia. Y después de eso se inicia otra etapa de replicación del virus. Y en este periodo de replicación del virus, antes de que la respuesta inmune lo pueda controlar, otro mosquito sano, o sea, que no tenga